Hola a todos. Bienvenidos a Era Sapient, Student. En este canal, nos sumergimos en las vidas de líderes, filósofos y otros personajes históricos que moldearon el destino de nuestro planeta. Hoy exploramos las frases emblemáticas de estos visionarios y desentrañamos los momentos clave de sus vidas, que transformaron la manera en que percibimos el mundo. No te pierdas la oportunidad, hoy, de descubrir las historias fascinantes detrás de estos personajes históricos, y cómo sus palabras resonaron a lo largo del tiempo. Hoy hablaremos de Platón, el hombre que se adelantó en el pensamiento de la era moderna. Bienvenidos a una exploración profunda de mi vida y mi legado. Yo soy Platón, más allá de la filosofía y el pensamiento que se adelantó en el tiempo. Estos son los puntos que expondré de mi vida. 1. Mi vida. 2. Influencias y desarrollo filosófico. 3. Los orígenes y juventud. 4. Mis frases más famosas. 5. Mi legado para la humanidad. Primer punto. Mi vida. Saludos a todos, mi nombre es Platón, nacido en Atenas en el año 427 a.C., alumno de Sócrates, y maestro de Aristóteles. Únete a mí en un viaje por mi vida, y mi legado que ha moldeado el curso del pensamiento humano a lo largo de la historia. Crecí en el seno de una familia noble de Atenas. Desde joven, me sumergí en las enseñanzas de los grandes pensadores, y pronto me encontré cuestionando la naturaleza de la realidad, y nuestro propósito en el mundo. 2. Mis influencias y desarrollo. Estuve bajo la tutela de Sócrates, aprendí el valor de la pregunta, y la búsqueda de la verdad. Desarrollé mis doctrinas filosóficas mediante mitos y alegorías. En mi teoría, la teoría de las formas, o ideas, sostuve que el mundo es sensible, y solo es una sombra que del otro lado es más real y perfecto e inmutable, del cual provienen los conceptos universales que estructuran esta realidad, a partir de la idea del bien, y del alma humana, la cual es inmortal, pero ésta se encuentra encarcelada en nuestro cuerpo. Según mi teoría de la reminiscencia, las ideas son innatas en el alma, y recordadas por la razón, o anamnesis. Yo soy considerado como uno de los fundadores de la filosofía política, al considerar que la ciudad justa estaría gobernada por filósofos reyes. Intenté plasmar un estado real sobre esta teoría filosófica política, razón por la cual viajé 2 veces a Siracusa, Sicilia, con intención de poner en práctica allí mi proyecto, pero fracasó en ambas ocasiones, de donde logré escapar penosamente, y corriendo peligro sobre mi vida. Debido a las persecuciones que sufrí por parte de mis opositores, sobre mi persona, también dejé el legado de los conceptos de amor platónico y sólidos platónicos. Mi maestro fue Aristóteles, que en el 387 a.C. fundó la Academia de Atenas, institución que continuaría a lo largo de más de 900 años. Y la que yo acudiría desde esta gira, a estudiar filosofía alrededor del 367 a.C., compartiendo unos 20 años de amistad y trabajo con mi maestro. Tras la muerte de Sócrates, me propuse preservar sus enseñanzas y explorar más allá, lo que me llevó a fundar esta academia. Participé activamente en la enseñanza de la academia. Escribí mis obras mayoritariamente en forma de diálogo, sobre los más diversos temas, tales como filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, gnoseología, metafísica, cosmogonía, informática, multimedia, cosmología, filosofía del lenguaje, y filosofía de la educación. A diferencia de mis contemporáneos, se cree que todo mi trabajo ha sobrevivido intacto. Desarrollé mis doctrinas filosóficas mediante mitos y alegorías. En mi teoría de las formas, o ideas, sostuve que el mundo sensible solo es una sombra de otro más real, y perfecto e inmutable, del cual provienen los conceptos universales que estructuran la realidad a partir de la idea del bien. Y el alma humana, la cual es inmortal, pero ésta se encuentra encarcelada en el cuerpo. Según mi teoría de la reminiscencia, donde las ideas son innatas en el alma y recordadas por la razón, anamnesis. En mi afán de un estado ideal obtuve duras críticas de mi persona, en mi exposición de un estado ideal. También se ve en mi teoría educativa,
Siempre me interesó por la gimnasia y los ejercicios corporales debido a mis prácticas atléticas, donde participé. Se cree que participé en las batallas de la Guerra del Peloponeso y de la Guerra de Corinto, pero no hay información al respecto más que simples menciones del caso. Mi nombre verdadero es Aristócles. Platón es mi apodo que me puso mi profesor de gimnasia, y que se traduce como aquel que tiene anchas espaldas, según recoge Diógenes Laercio, en Vida de los filósofos ilustres. Yo soy sobrino de Espeusipo. Mi Tito elogió la rapidez mental, y la modestia que tuve de niño, así como mi amor por el estudio. En mi juventud me interesé por las artes como la pintura, la poesía, y el drama. De hecho, se conserva un conjunto de epigramas que suelen ser aceptados como auténticos, y la tradición refiere a mis escritos que tenía interés en escribir tragedias. A mi vuelta de Sicilia, se estima que al poco tiempo, compré una finca en las afueras de Atenas, en el emplazamiento dedicado al héroe Academo, y fundí allí la academia. Esta funcionó como tal ininterrumpidamente hasta el año 86 a.C. Al ser destruida por los romanos, fue restituida, y continuada por los platónicos hasta que en el 529 después de Cristo fue cerrada definitivamente por Justiniano, quien veía en las escuelas paganas una amenaza para el cristianismo, y ordenó su erradicación completa. Numerosos filósofos se formaron en esta milenaria academia, incluyendo el mismo Aristóteles durante la dirección de Platón, junto a quien trabajó alrededor de 20 años, hasta la muerte de su maestro. Aunque Sócrates influyó a mi persona directamente como se relaciona en los diálogos, la influencia de Pitágoras sobre mi persona, o en un sentido más amplio, los pitagóricos, como Arquitas, también parece haber sido significativa. Aristóteles afirmó que la filosofía de mi persona siguió de cerca las enseñanzas de los pitagóricos, y Cicerón repite esta afirmación. Pitágoras sostuvo que todas las cosas son números, y el cosmos proviene de principios numéricos. Introdujo el concepto de forma como algo distinto de la materia, y que el mundo físico es una imitación de un mundo matemático eterno. El filósofo griego Numenio de Apamea, siglo II de Cristo, aceptó tanto a Pitágoras como a mi persona como las dos autoridades que uno debería seguir en la filosofía, pero consideraba que la autoridad de mi persona estaba subordinada a la de Pitágoras, a quien consideraba la fuente de toda filosofía verdadera, incluida la propia de mi persona. En el siglo I a.C. Antíoco de Ascalón retomó las ideas de mi persona, absorbiendo las doctrinas por la escuela peripatética y estoica, formando así el llamado platonismo medio, seguido por Filón en Alejandría, y Plutarco. Este fue a su vez base del llamado neoplatonismo, defendido por filósofos como Plotino y Porfirio. Dichas doctrinas influyeron en las religiones cristianas, judías e islámicas, y durante la Edad Media y moderna en las figuras como San Agustín, Avicena, Maimónides, Marsilio Uficino, Henry Moore y Hegel. El platonismo posteriormente fue criticado por filósofos como Nietzsche, Heidegger y Popper. Mis obras, entre los diálogos platónicos, que se caracterizan estilísticamente por compartir la forma de diálogo, cuya utilización en la filosofía él inauguró, pueden señalarse los siguientes como los más influyentes. Crátilo, un examen de la relación entre el lenguaje y la realidad, evaluándose tanto una teoría naturalista del lenguaje como una convencionalista. Menón, una investigación sobre la virtud como conocimiento y su posibilidad de ser enseñada, fundamentada ontológicamente mediante una prueba y exposición de la teoría de la reminiscencia. Fedón, una demostración de la naturaleza divina e imperecedera del alma y el primer desarrollo completo de la teoría de las ideas. El banquete, la principal exposición de la particular doctrina platónica acerca del amor. La República, diálogo extenso y elaborado en el que se desarrolla, entre otras cosas, una filosofía política acerca del estado ideal. Mi llegada al final, y una nueva esperanza. Mi muerte fue en el 347 a.C., a los 80 o 81 años de edad, dedicándole en mis últimos años de vida a impartir enseñanzas en la academia de mi ciudad natal. En el 2024 fue anunciado el hallazgo de mi tumba, en un jardín cerca de una capilla dedicada a las musas en mi escuela, con un detalle confirmado en un pergamino que contiene la historia de la Academia de Filodemo de Gádere. En mi búsqueda de la sabiduría fue un viaje para iluminar la mente y el espíritu. A través de los siglos, mi filosofía ha vivido,
desafiando a cada nueva de las generaciones a pensar más profundamente sobre la vida, la sociedad y el universo. Algunas de mis frases más famosas. Solo los muertos han visto el fin de la guerra. El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Una vida sin examinar no vale la pena vivirla. El conocimiento sin justicia debería llamarse astucia en lugar de sabiduría. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Estas citas encapsulan algunos de los principios más importantes en el pensamiento platónico, y son apropiadas para un público interesado en las ideas filosóficas que han moldeado la historia y la forma de pensar. Únete a nosotros en Erasaoet Student. Donde la historia cobra vida, suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras, y describe cómo estos hombres cambiaron la forma y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.